Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del primer año de secundaria en este tercer bimestre. Vamos a tratar el tema número 7, que corresponde al mar peruano. En primer lugar, cuando hablamos del mar peruano, se toma en cuenta la parte constitucional. Constitucionalmente se denomina Mar de Grau y está abarcando unos 626.240 kilómetros cuadrados. Nuestro mar en sí, aparte de sus beneficios, tenemos que ver las características generales. De una forma muy general, amplia, podemos decir que el mar peruano está ubicado de la línea ecuatorial, en este caso, viene Ecuador, hasta Tumbes, y a partir de Tumbes a Tacna, en nuestro mar, teniendo en cuenta que se extiende en todo un litoral peruano, y si hablamos del litoral, recuerden esto, del litoral quiere decir la playa, todo lo que viene a ser la playa, el perfil del litoral, en este caso que es equivalente a 3.080 kilómetros, ¿de acuerdo? 3.080 kilómetros, es todo el perfil. Eso sería la parte entre el mar y la tierra de la playa. Y hacia mar adentro hasta las 200 millas. 200 millas, que es equivalente a 300, en este caso, 371 kilómetros. ¿De acuerdo? Ese es el promedio. El área, como les decía a ustedes, de los 626.240 kilómetros cuadrados, está considerado así. La litoral, nuestra playa, una línea imaginaria paralela a las 200 millas, o sea, 370 kilómetros, y por el norte tomamos en el límite de la línea ecuatorial una paralela a Ecuador, o sea, en el límite Perú con Ecuador, una paralela con, digamos, a la llamada línea ecuatorial. A partir de ahí, estamos, o sea, lo que mayormente le llaman aquí paralelo, que pasa por la boca de Capones, le dicen, donde desemboca el río Zarumilla. Entonces, a partir de ahí, por el norte y por el sur, hasta el hito número 1 de la Concordia. Entonces, ese es el punto, se puede decir, en cuanto a límites. ¿De acuerdo? Estos son los límites del mar peruano. La profundidad, si hablamos de la profundidad, en la fosa, la más profunda es la fosa meridional de Tacna, que tiene un promedio de 6.552 metros de profundidad. Si hablamos de la salinidad promedio, es de 35%. ¿Eso qué significa? Que en un litro de agua de mar, encontramos 35 gramos de sal. A eso se refiere la salinidad 35%. ¿De acuerdo? Ahora, hay que enmarcar también dos aspectos. Primero, lo de las 200 millas. Desde el 1 de agosto de 1947, cuando gobernaba el Perú el doctor José Luis Bustamante Rivero, y teníamos como primer ministro de Relaciones Exteriores al canciller Enrique García Sayán, se aprobó por un decreto supremo la soberanía sobre las 200 millas. A partir de allí ya pedíamos nuestra soberanía por las 200 millas. Eso en forma general. Ahora, hay que entender lo siguiente. Ha habido siempre con nuestros vecinos de Chile una controversia en cuanto al límite, por la misma forma que tiene la posición del Perú. Si ustedes ven, Chile en su perfil es casi perpendicular, cuando llega el Perú casi perpendicular a la línea ecuatorial, a la proyección. En cambio, el Perú su perfil es una forma inclinada.
Por lo tanto, para deducir la línea que separe, era la controversia. Si entre el límite Perú con Chile tomamos una paralela, en este caso así, a la línea ecuatorial, sería en forma recta. Eso es lo que sugería Chile. Perú pedía que sea de esa línea recta y el perfil de Chile tomar una mediatriz, una línea media, intermedia entre los dos. Pero todo esto se llegó a solucionar después de muchos años por el tribunal. Al final, lo que nos conviene saber es lo siguiente. Aquí en este bloque, ustedes ven la definición ya en forma definitiva del tribunal de La Haya. Por ejemplo, acá tienen ustedes, se parte siempre del primerito y se sigue una línea paralela a la línea ecuatorial hasta el punto A, o sea, 80 millas hasta el punto A. Y de ahí una bisectriz, que viene en este caso acá, una bisectriz delimita hasta el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, tanto lo que viene a ser estos 28.000 kilómetros cuadrados y los 21.000 kilómetros cuadrados, todo pasaría al territorio peruano. Y del punto A al punto B y punto C, o sea que ese trapecio pasa, en este caso, a territorio, o sea, a lo que viene a ser soberanía chilena. La línea roja que ustedes ven ahí es la demarcación final de la Corte Internacional de La Haya, cómo ha quedado todo. Eso en la parte sur. Con respecto al norte no hay problema ahí. Ahora, en cuanto a la parte, digamos, si hablamos del clima, o en otras palabras, las temperaturas del mar peruano. Decía clima porque hay una influencia pues del mar hacia la costa. Entonces, la brisa de mar, la temperatura del mar va a influenciar en la costa peruana. Entonces, tenemos que hablar en este caso entonces de las corrientes. Hay que tener en cuenta las corrientes para ver de que la variación de temperatura. En primer lugar, esta línea en este mapa, ustedes ven estas líneas que van ustedes a ver las flechas azules, está indicando la corriente peruana. ¿De acuerdo? Esta es la corriente peruana, la dirección de la corriente peruana o corriente Humboldt en este caso. ¿De acuerdo? Que viene así del sur. Aguas frías que vienen de la Antártida, pasan por Chile, aguas frías que llegan a la costa peruana y a la altura de Piura, miren ustedes, a esa Piura, a 6 grados de latitud en Piura, se dirige hacia el occidente. Pero a partir del Golfo de Guayaquil, aquí arriba, que ven líneas flechas rojas, está la corriente del Niño, aguas más cálidas que vienen desde el norte hacia el sur. Ven ustedes hasta, tocando Tumbes, llega hasta Piura. Hasta Piura. O sea que Piura es el punto, se puede decir, de confluencias. Por un lado la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. ¿De acuerdo? Hasta aquí es, cuando está la flecha roja, hasta ahí llamamos corriente del Niño. No confundir, cuando hablamos fenómeno del Niño, se refiere a cuando esta flecha roja avanza más, pasando Piura hacia el sur, para Chiclayo, la parte de Trujillo, Chimbote, Huaraz, Lima, está entre el litoral y la corriente de Humboldt, por aquí avanza. Como ustedes ven aquí la indicación, ahí sí se llama fenómeno del Niño, ¿de acuerdo? Que ocasiona pues un clima, un ambiente en la costa parecido al que comúnmente hay en Tumbes y Piura. ¿Por qué digo comúnmente? Porque como estas aguas son tibias, son aguas más cálidas, hay mayor evaporación y por lo tanto mayor formación de nubes. Y al haber mayor formación de nubes, habrá más lluvias en Tumbes y Piura. Por eso que en las costas de Tumbes y Piura hay lluvias, lo que no hay en la parte central y sur del Perú. Porque ahí no está influenciado por la corriente del Niño, sino que está influenciado por la corriente de Humboldt, que son aguas frías, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, tenemos mar frío por la corriente de Humboldt y mar cálido, o sea, tropical, que le llaman así, por la corriente del Niño en el norte. ¿De acuerdo? Si tomamos como referencia las temperaturas, podemos decir sectores. Por ejemplo, el sector norte
el sector norte, que ustedes ven acá entre Tumbes, Piura, sector norte, la mínima en temperatura es de 20 grados y la máxima de 22. En el sector central, en el sector central, en el sector central, llámese aparte de Chimbote, hasta Lima, por ejemplo, el sector central, es la mínima 17 grados y la máxima 19 grados. Y en el sector sur, de Ica hacia el sur, hasta Arequipa, Tacna, es de 13 grados la mínima y 14 la máxima. Entonces, de esta manera, ustedes ven que hay una diferencia en cuanto a las temperaturas de las aguas y que influye, en este caso, en la costa. Influye en la costa. Eso es algo importante que ustedes deben tener en cuenta. Va a influenciar en la costa con respecto, en este caso, a lo que viene a ser netamente, digamos, por ejemplo, la neblina en la costa. Vemos pasar las nubes en evaporación, aguas frías. No se forman nubes todavía, ¿no es cierto? Esa es una de las diferencias. Ahora, en cuanto a la parte que hablan de el color del mar peruano. El color del mar peruano es verdoso y ese color verdoso se debe a la presencia de fitoplancton, el fitoplancton, que son algas microscópicas de color verde. Ahora, ¿por qué es importante el mar peruano? Porque es una fuente de riquezas hidrobiológicas, es decir, tenemos peces, mamíferos, moluscos, ¿no? Y permite el comercio, la navegación. Eh, Además, ¿qué más encontramos? En sus fondos marinos se extrae petróleo y, como ustedes han visto, también sirve como un regulador térmico, ¿de acuerdo? Esas es un poco las características, la importancia del mar peruano. Y digamos, si nos preguntaran, ¿y cuál es la causa? Mira, ¿y cuál es la causa de que nuestro mar sea rico? En primer lugar, es por la amplitud del zócalo continental. Y recuerden que el zócalo continental es cuando hablamos del nivel del mar hasta 200 metros de profundidad. Hasta ahí es el zócalo continental. Entonces, esos son los puntos fundamentales. Segundo, la presencia de la corriente peruana. La presencia de la corriente peruana, la presencia de la corriente peruana permite que al avanzar la corriente por la superficie, hace entonces que se produzca el fenómeno de afloramiento, es decir, que las aguas profundas, las aguas profundas, suban a la superficie. Al moverse las aguas superficiales, las aguas profundas suben a la superficie. Y ese es el factor más determinante, porque al subir a la superficie, las aguas profundas traen como consecuencia los elementos inorgánicos. Y esos elementos inorgánicos, al estar en la superficie con la influencia de los rayos solares y la atmósfera, se produce la fotosíntesis, es decir, la aparición de microorganismos que les había mencionado, como el plancton, ¿no es cierto? Y la descomposición de este va a originar el zooplancton. Ambos, el fitoplancton y el zooplancton, forman el alimento fundamental para los peces. ¿Se dan cuenta? Eso hace que entonces de la riqueza de nuestro mar. Recuerden, aquí, en esta parte, por la amplitud del zócalo continental, me refiero de la orilla, así, mar hasta 200 metros de profundidad, la amplitud hace que se forme mayor cantidad del fito y zooplancton. Y entonces, como es el alimento fundamental de los peces, en el Perú, nuestro zócalo continental, como es amplio, hay mayor cantidad de peces, sobre todo la anchoveta, la sardina, en cantidad, aparte de todos los peces en cantidad, pero lo fundamental es eso. Para que tengan un ejemplo, qué tan eh, grande nuestras riquezas, que grandes embarcaciones de otros países como China, Japón, España, vienen hasta el mar peruano para la pesca. Hasta el mar, grandes bolicheras vienen a sacar la anchoveta de calidad, la sardina, para, o sea, para industrializarlo, las conservas o el proceso de harina de pescado. Y para que tengan otra referencia, miren ustedes, si hubiera una buena política, que lo hubo en una época, por el año 1965, por ejemplo, hubo una época en la que
el Perú, cuando se explotó bien el mar peruano, las riquezas, el Perú llegó a ser el primer productor de harina de pescado a nivel mundial. Eso para que tengan una idea, si se pone una política pesquera, se hace una inversión, entonces podemos sacar provecho. Pero ya esa es una parte geopolítica. Lo que queremos en este capítulo es dar a entender mayor escala continental, mayor riquezas ideológicas. ¿De acuerdo? Adicionalmente del petróleo. Por ejemplo, todas nuestras riquezas está en las aves guaneras. Históricamente, ustedes recordarán, históricamente, en una oportunidad cuando se descubre la gran importancia del guano de las islas como un nutriente, como abono, se descubren las propiedades y nosotros teníamos en nuestras islas gran cantidad de guano de las islas, debido a nuestras islas y nuestras aves guaneras. Eso nos sacó de apuros y llegó el Perú a tener una gran potencia en el tiempo de Ramón Castilla, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la fecha una serie de especies de mamíferos, lobos marinos, ¿no? En nuestro mar, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, aparte de la variedad de cardúmenes que tenemos, moluscos. Y por otro lado, lo que le decía, viene la riqueza petrolera en el mar peruano. Es un punto adicional en la parte norte, de nuestra plataforma. Se han instalado grandes pozos, como ustedes ven en esta gráfica, pozos para la extracción del petróleo. Lamentablemente, pues no tenemos una política nacionalista propia, hemos tenido que hacer eh, ciertos tratados, ¿no? Ciertos convenios en que capitales extranjeros están explotando esta zona, aprovechando el mar y nuestras influencias del petróleo. Se han instalado fijas, así como ustedes ven acá, centros para extracción de petróleo en el mar, grandes embarcaciones que vienen así a perforar y a adquirir el petróleo. Ya veremos en geopolítica, ¿no? Que no tenemos pues tampoco una explotación directa personal del Estado peruano de este mar y tenemos que volver a los contratos y a los convenios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros, se puede decir, en cuanto a no saber utilizar nuestros recursos, pero sin hacer política. Acá lo que queremos nosotros es fundamentalmente que usted vea las riquezas que tenemos. Nuestro mar es algo muy importante. Somos el país que tenemos el mayor zócalo continental, tenemos la mejor cantidad de cardúmenes, peces de consumo para el consumo industrial y que no vemos de qué manera lo podemos utilizar. Más bien esos jóvenes sería una información previa. Yo le estoy enviando un archivo en la cual le estoy haciendo un resumen de los productos y las especies que tenemos en el mar peruano. Aquí quería solamente mencionar la forma general, la forma estratégica y la necesidad de poder aprovechar el mar en beneficio del país. Bien, gracias por su atención. Hasta la próxima, jóvenes.